casa como... Sí, les cuento cómo llegué a este tema de la casa, que se transformó en un libro. Les voy a contar un poco cómo se dio esto. Mientras la gente está ingresando, les Ya, voy a contar un poco cómo se dio esto, porque con Marcela tenemos una amiga en común, por eso nos conocemos, que es Valeria Solís. Y Valeria Solís, periodista, escritora, autora, tiene sus libros también. Valeria ha escrito unos libros ahí bien interesantes. Yo la estuve apoyando con uno, le hice hasta el prólogo a uno. Pero Valeria un día, esto fue muy mágico, ¿eh? A mí me encanta contarlo porque yo quería, hace años atrás, estoy hablando del año 2012, 13 más o menos, después de haber participado en el programa Psíquicos, donde a lo mejor muchos de ustedes me conocieron, Valeria entonces me dijo, o sea, perdón, yo quise una entrevista en la revista Uno Mismo. Hacía años que yo quería que la revista Uno Mismo me entrevistara porque me gustaba mucho esa revista. La compraba, me gustaban los artículos. Y un día pedí eso, se los prometo. Fue una petición que hice con mucha fuerza. Y yo dije, y incluso encendí una vela, hice un pequeño ritual y dije, yo quiero necesito una entrevista en la revista Uno Mismo. Quiero contar algo en la revista Uno Mismo. Y a las 2 semanas, me van a creer, aparece Valeria Solís, que yo nunca la había visto, periodista, y estaba trabajando para la revista Uno Mismo. Y me dice, Álvaro, me gustaría entrevistarte para la revista. Y así partió esta relación con Valeria. Y Valeria tenía la intención de transformar una revista que ella tenía, que se llama Mirada Maga, en editorial. Y entonces un día me propuso, como yo tenía la intención de escribir un libro, me propuso entonces que escribiéramos un libro que se transformó en esto, que es mi primer hijo, ¿cierto? Que se llama La Casa Espejo del Habitante. Este libro yo ya perdí memoria, ya de qué año es esto, 2016, ya ha pasado harto rato ya. Cristian Contreras, el Radovich, el doctor File, tuvo la amabilidad, sin conocerme a mí en persona, yo tampoco, no habíamos tenido el placer de conocernos, de comentar mi libro en el lanzamiento. Así que fue un lanzamiento bonito, Marcela estuvo ahí, probablemente nos conocimos ahí con Marcela, me imagino, no recuerdo que nos hayamos visto antes. Y entonces este libro tiene mucho corazón porque partió con un sueño de infancia. Yo quería ser escritor cuando era chico. La gente me preguntaba, ¿qué quería ser cuando grande? Yo decía, director de cine, actor, exorcista, porque había visto la película El Exorcista, quería ser un sacerdote exorcista, pero también quería ser escritor. Entonces un año dije, ¿qué puedo hacer este año, a fin de año? ¿Qué puedo entregar a fin de año? Y se me ocurrió escribir un libro, regalárselo a la gente y yo regalarme a mí mismo un escritor, que es el que mi niño quería. ¿eh? Entonces dije, qué bonito porque hago dos cosas al mismo tiempo. Me hago un regalo a mí y le hago un regalo a la gente. Yo estuve un año regalando este libro y después vino entonces el libro ya material. Fue, fue después que apareció Valeria, me dijo, imprimamos y transformemos Mirada Maga en editorial. Y ahí parte entonces esto. El tema parte antes, ya les voy a hablar de eso, pero me gustaría saber si ya está toda la gente ya. ¿Ya habrá ingresado todo el mundo? sí, sí, dale. ¿Sí? Sí, Ah, ya, seguimos nada más. Ya, sí. perfecto. Oye, Bueno, Alvarito, disculpa, ¿sí? antes que sigas, con respecto a que tú decías que nos conocimos ahí, la verdad es que cuando yo te veía en Psíquicos, también en mi corazón, en todo mi corazón, tú me encantabas, entonces yo decía, algún día lo quiero conocer, algún día Mira, pues. lo quiero conocer. Oye, pero Que sí. quede para todos que lo que uno quiere con todo el corazón se cumple. Qué bueno, porque me iba a adelantar, iba a subrayar eso y tú lo dijiste. En realidad, mi vida por lo menos ha sido muy mágica, muy sincrónica, porque yo creo que cuando uno está bien conectado las cosas se van dando, ¿ah? Y cuando uno también está resuelto con uno mismo, es más fácil que se abran los caminos y se den las cosas. Bueno, eh, ¿qué es esto entonces de la casa espejo del habitante? Muchos de ustedes me habrán visto después de haber publicado este libro, haber escrito artículos que decían, por ejemplo, el automóvil espejo del conductor, el computador espejo del usuario. Yo creo que todo lo que nos rodea nos refleja. Nosotros tenemos esa capacidad de proyectar nuestra estructura interior en nuestro entorno. Nuestras relaciones revelan nuestra estructura interior,
nuestros trabajos, nuestros vínculos al interior del trabajo. Por ejemplo, cuando nos damos cuenta que un jefe no nos valora y nos cambiamos de trabajo y en este otro trabajo el jefe tampoco nos valora, y si lo conversamos con los familiares y los amigos tenemos buen currículum y está todo excelente. Pero algo se está produciendo que se proyecta en el exterior en forma de un nudo, de un conflicto, de un problema, y eso puede ser una clara señal de que hay entonces un conflicto interior. Entonces yo parto de la base que, como todo nos refleja, la casa, por supuesto que nos refleja. ¿Cómo no nos va a reflejar un lugar tan íntimo que nos cobija, que representa una protección, una contención para nosotros, que nos permite, en el mejor de los casos, descanso, pero a veces nos impide también el descanso, porque hay casas que son un paraíso, como hay casas también que son un infierno. Y todas esas características que nosotros podemos encontrar en una vivienda, en una casa, está hablando de los habitantes. ¿Eh? A veces no es tan claro, otras veces es mucho más fácil dar con un tema de la persona al observar lo que le está ocurriendo. Y la idea de este libro, y por supuesto la idea de esta charla también, es que ustedes tengan algunas claves para ir comprendiendo, entendiendo cómo es el mundo interior, cómo es ese universo que está dentro de usted y que claramente lo puede reflejar la casa. ¿Eh? Eh, Voy a hablarles un poco de territorios, porque yo cuando partí con este libro me puse en contacto, digamos, en el recuerdo, ¿cierto?, con mis experiencias con mis casas. Entonces yo decía, bueno, a ver, ¿cómo fueron mis primeras casas? ¿Cómo fueron mis primeros dormitorios? Por ejemplo, en la adolescencia yo quería pintar mi dormitorio de negro, ¿eh? Que es algo muy adolescente además, ¿eh? Esa tendencia un poco gótica, media emo, un poco depresiva, un poco quién soy, hacia dónde voy, en qué me estoy convirtiendo también, porque uno está en una fase muy mutante en ese proceso, ¿cierto?, de la adolescencia. Y yo me acuerdo que yo quería pintar mi casa, perdón, mi dormitorio de negro, y mi cama y mi escritorio, y mi papá, que nunca le gustaban estos temas, en realidad nunca estuvo muy de acuerdo porque yo sintiera atracción por todas estas cosas, accedió, yo me acuerdo que accedió, le gustó la idea de pintar mi escritorio y mi cama de color negro y rojo. Él me propuso el rojo, él lo hizo más gótico, sin querer, él lo volvió más gótico aún. Entonces tuve mi dormitorio en parte oscuro, negro, y eso, bueno, era una etapa de mi vida, entonces me estaba cómodo yo con eso. Pero con el tiempo me acuerdo que fue cada vez más importante el decorar como yo quería decorar mi dormitorio. Y me empecé a dar cuenta que de gran parte de la decoración activaba mi imaginación, me hacía imaginar cosas, crear historias, y gracias a eso también de alguna manera ahora hago lo que hago, porque empecé de a poco en el fondo a, a, a tratar de conseguir una libertad en mi imaginación. O sea, como no sentía libertad en otros aspectos de mi vida, en el colegio, por ejemplo, me sentía muy restringido, en mi casa hay cosas que no se podían hacer, en una familia más bien tradicional, mi papá más bien estructurado. Entonces yo tenía en mi imaginación la libertad de poder hacer cualquier cosa, imaginar cualquier cosa y sin límite. Más adelante me encontré con frases, por ejemplo, de artistas. Picasso decía que no había que pintar con la moral muy presente, había que dejar la moral a un lado para pintar. Y eso de alguna manera a mí me reafirmaba esto de que yo tengo una libertad interior y es importante que la exprese. Entonces mi dormitorio de alguna manera reflejaba eso. Era muy ecléctico, iba pasando por distintas etapas, tenía hartas antigüedades, me atraía eso. Después quise hacer un altar, hice un altar, eh, etcétera, etcétera. Después empecé a tener problemas ya con las casas, cuando ya salí de la casa de mis padres, me vine a Santiago, yo vivía antes en Concepción, en el 97, y acá en Santiago experimenté problemas también económicos, porque todavía estaba en proceso de trabajar cosas personales y eso afectaba a mi trabajo. ¿Eh? Entonces, como lo que les explicaba recién, por ejemplo, esto de que, ¿por qué en todos los trabajos mi jefe no me valora? Bueno, yo sentía que algo pasaba con mi trabajo que como que a la gente le encantaba, la atraía, pero había algo en el contacto.
Y ahí tuve también que trabajar temas interiores en relación a mi papá, a que a mi papá no le gustaban estas cosas, entonces yo de alguna manera era obediente sin querer y me reservaba ciertas cosas y mostraba otras, y todo eso iba limitando mi trabajo. Entonces, en el fondo, todo esto que les digo son ejemplos de cómo la casa nos puede reflejar nuestros patrones internos, nuestros ideales, nuestros miedos, nuestras inseguridades, ¿eh? Nuestro, qué sé yo, ahí hay un sinfín de etcétera, todo lo que nos esté ocurriendo. Entonces, los territorios son muy importantes, los territorios. Yo diría que el primer territorio que nosotros experimentamos, el primer territorio que nosotros habitamos, podríamos decir que es el vientre de nuestra mamá. ¿Eh? En el vientre de nuestra madre contamos con un territorio que eso, además es un territorio que es calentito, que es tibio, que también en el mejor de los casos, ¿cierto? Es agradable y es contenedor. También hay otros casos en donde no lo es, así de esa manera. Ocurren también experiencias ahí con ese primer territorio que son marcadoras en la vida. Después tenemos un segundo territorio. ¿Cuál es ese territorio? A ver si alguien se lo imagina. Si el primero es el vientre de nuestra mamá, el segundo, más inmediato, es nuestro cuerpo físico, que es también un contenedor, un recipiente de todo lo que existe dentro de nosotros, ¿cierto? De nuestro ser interior. Eh, ahí se encuentra protegido también todo eso y de alguna manera ese territorio también refleja nuestras problemáticas, nuestros conflictos interiores. ¿Eh? ¿Se han dado cuenta ustedes esa gente que camina así agachada y que empieza de a poco a salir una jorobita de acá? ¿Eh? U otros que caminan con el pecho en alto, qué sé yo, la nariz también más alta, sin llegar a la petulancia, porque hay otros que también exageran y tratan como de dar pasos que aplasten a los demás para poder ellos avanzar. ¿Se han dado cuenta en la cara, por ejemplo, cómo comienza a cambiar la cara cuando hay una depresión? Comienza a aparecer lo que se denomina en medicina, en psiquiatría, la máscara de la depresión, ¿cierto? Se empiezan a marcar estos surcos acá, bajan aquí las cejas, también los ojos. Todo eso comienza a cambiar, entonces nuestro cuerpo va obedeciendo a una estructura interior. Nuestras enfermedades son un fiel reflejo también de lo que nos está pasando interiormente. Y nuestras recuperaciones, nuestras sanaciones también lo son. Entonces el cuerpo es un territorio muy importante, muy importante. Después del cuerpo viene el territorio familiar, con toda la información que va a llegar a ti y que empieza a llegar cuando estás en el vientre de tu mamá. Ahí empieza a llegar información. Es decir, que si en el vientre de tu mamá a alguien se le ocurre decir, ¿será un ingeniero, dice el abuelo, un gran arquitecto, sería perfecto? Te están dando un personaje, ¿eh? Y están diseñando sin querer tu vida a partir de ese personaje y de ese rol que tú tienes que cumplir. Entonces, nuevamente, mi vida se va diseñando, ¿eh? Y si se diseña mi vida, se diseña mi cuerpo, ¿no? Y después se va a diseñar mi casa. 8 territorios. Y vamos avanzando en grados de conciencia, ¿eh? Porque nos vamos dando cuenta de dónde estoy. ¿Ya? Bueno, vengo de un espacio que es un territorio que es el vientre de mi mamá. Perfecto. Luego estoy en mi cuerpo. Perfecto. ¿Eh? Estoy en el territorio de mi cuerpo. Bueno, soy hombre, pero tengo un lado femenino. Soy mujer, pero tengo un lado masculino. Entonces voy entendiendo también que este territorio no es un límite, ¿eh? No es un límite, tiene ciertas características, pero yo puedo avanzar en esas características. Y si sigo avanzando, bueno, está el territorio familiar, pero yo no soy mi familia. Eh, Quiero decir que yo tengo que descubrirme a mí, en algún sentido sí soy mi familia, pero es distinto estar poseído por familiares, entonces yo tengo que irme descubriendo a mí y entender que, bueno, mi papá vamos a ubicarlo en su lugar, mi mamá que la tengo en mi cáncer al seno porque mi mamá nutría a todo el mundo, ¿eh? Entonces tengo que sacarme a esta madre que nutría a todo el mundo, yo no tengo que estar nutriendo a todo el mundo porque por eso es mi cáncer al seno, ¿eh? Este padre que me metía ideas en la cabeza o este abuelo autoritario que viene de atrás
era papá de mi papá y le metió ideas en la cabeza a él, y entonces mi papá me las mete a mí, ¿eh? También, ¿eh? Yo puedo tener mis ideas. Entonces, todo eso es un trabajo personal que uno va haciendo, ¿eh? Y si seguimos avanzando los territorios, entonces tenemos el territorio de mi casa, ¿eh? Ahí está también, ahí está la casa, ¿eh? Después tengo el territorio de mi, de mi, de mi calle, de mi ciudad, de la villa donde vivo, de mi país, ¿eh? Y después tengo el territorio de mi planeta, y después tengo el territorio del cosmos. ¿Ven? Es raro cuando uno dice soy chileno. Uno debería decir soy cósmico. Y yo no estoy encerrado en un país, estoy parado en un pedazo de tierra que está sostenido por un cosmos. Es decir, yo soy cósmico. Pero bueno, es interesante esto de que uno vaya entrando en territorios que son muy pequeñitos, como el territorio de la mamá, el vientre de la mamá. Es un espacio reducido donde yo puedo ir desarrollándome antes de nacer. ¿Eh? Pero después los territorios se empiezan a ampliar. ¿Eh? El ejemplo que les acabo de poner, empiezo a tomar yo conciencia de mis territorios. ¿Eh? Bueno, me interesó mucho el tema de la casa, tanto para escribirlo en un libro, ¿no? Por eso llegué a hacer eso, porque creo que es tan importante la casa de uno y porque trabajo con casa. A mí me contacta gente que tiene problemas en sus casas o problemas personales. Esto es muy clave para lo que vamos a hablar hoy día, o problemas personales que se lo atribuyen a la casa y que creen que la casa es la que está cargada con problemas y no se dan cuenta que en el fondo la casa los refleja, ¿eh? Los espeja, como diría, siguiendo con el título de mi manual. Entonces, un día se acercó a mí, yo estaba con una amiga y esta amiga tiene una hija y se acercó a mí la hija de ella. En ese tiempo estaba chiquita todavía, esto fue hace años atrás. Y me pasa un papel y me dice, toma, me dice, un regalo. Y yo, gracias, digo yo, y lo veo, y es una casa, un dibujo básico de niño, muy expresivo, como dibujan los niños, pero básico, simple, sin tanto detalle. Y de pronto lo veo bien, y es un triángulo, y es un cuadrado. El dibujo básico de una casa, ¿no? ¿Cómo dibujan los niños una casa? Un triángulo que es el techo y el cuadrado que vendría siendo el resto de la casa. Y eso fue lo primero que yo vi. Y estaba conversando con mi amiga y de pronto la interrumpí y le dije, ¿sabes qué? Tu hija me acaba de entregar un regalo. ¿Qué es? Me dijo. Y le dije, mira, a una casa. Sí, me dijo, la he dado por dibujar. Le digo, sí, pero es que me llama la atención esto porque es primera vez que veo la casa como un triángulo y un cuadrado. ¿Y qué es un triángulo y un cuadrado en el universo de los símbolos? ¿Eh? El triángulo, ¿eh? Es una figura espiritual, más etérea, que corresponde al plano espiritual, la divina Trinidad, por ejemplo, donde se produce lo siguiente, se los voy a dibujar aquí en el aire, se produce una línea horizontal que es como una base, es como una plataforma, y esa línea tira dos líneas hacia arriba, ¿cierto? Que se unen en un vórtice. Ese es un triángulo, es decir, base material, pero está acentuando lo espiritual. En esa base material se puede desarrollar lo espiritual. Eso sería básicamente para mí y para muchos también, porque lo pueden encontrar en diccionario de símbolos, la figura de un triángulo. Y un cuadrado, el cuadrado es una figura geométrica que representa no solamente el número 4, que ya es clave. Fíjense ustedes, una mesa de 4 patas, firme, segura. ¿Eh? El 4 tiene esa estabilidad, ¿eh? Los 4 puntos cardinales, por ejemplo. Entonces tiene una cualidad que es de sostener, de dar seguridad, de dar firmeza. Ya tenemos entonces el número 4, tiene 4 lados, un cuadrado. Pero también el cuadrado, y por lo mismo también que acabo de decir, representa el plano material. Entonces el triángulo representa el plano espiritual y el cuadrado el plano material. Si tengo un techo, triángulo y un cuadrado que es el resto de la casa, para mí en ese momento fue como, claro, es una energía etérea, espiritual,
que se manifiesta y adquiere una estructura. De la misma manera que uno se empieza a encorvar cuando está derrotado en la vida, frustrado, deprimido, de la misma manera que comienzan a marcarse estos surcos cuando uno está... Las canas, yo hace poco leí un artículo que comprobaba científicamente que las canas sí salían por rabia. Yo he pasado harta rabia en mi vida, pero no tengo la suerte de, o sea, no he tenido la desfortuna de tener canas todavía, tengo muy poquitas. Mi hermana, que es menor que yo, 7 años, está llena de canas hace años ya, y yo tengo como unas 5 nada más. Pero lo que quiero decirles es que el cuerpo responde a eso, la materia, más bien, responde a la energía, ¿eh? Responde a la energía. Yo que voy a las casas con programas de televisión, vamos de pronto a visitar casas cargadas, hay casas en donde hay una, por ejemplo, la muralla está trizada, y hay humedad, y todo está concentrado ahí. Y yo me doy cuenta que ahí hay una energía que es tóxica, que se estacionó en ese lugar y que está deteriorando físicamente la casa. ¿Eh? ¿Puede llegar entonces algo energético a manifestarse? Por supuesto que sí. Si yo soy arquitecto y voy a hacer una casa, por ejemplo, para seguir con el ejemplo, primero la diseño, la imagino, la diseño y se empieza a construir la casa. Entonces, es una energía que toma forma. ¿Sí? Y lo mismo ocurre entonces en las viviendas, ¿no? Vamos a recorrer un poco la casa. Recorramos un poco los espacios interiores para irlos conociendo. Este es un ejercicio muy entretenido. Yo hice este libro yo lloré mucho haciendo este libro porque yo soy bien sensible y lloré mucho de emoción, porque además que es mi primer libro, entonces yo estaba feliz escribiendo esto, lloraba cuando se publicó y estaba feliz. La gente me decía que tonto eres que le estás regalando cosas a la gente. Y decía, no, si está bien, si hay que regalar. Tenemos que regalar cosas, ¿no? ¿Por qué? Por nada, porque sí, nada. Porque, ¿qué nos cuesta hacerle un regalito a alguien, un milagro a alguien? ¿Eh? Entonces, sí, recuerdo que estaba feliz, como les contaba, escribiendo esto. Y bueno, veamos entonces las partes de la casa, ¿no? La entrada de la casa, el frontis de la casa, ¿no? El ingreso de la casa. No es tan difícil imaginarse qué puede representar. Este ejercicio que hice yo, traduciendo en símbolos las cosas cotidianas, los elementos que suelen haber dentro de una casa, entendiendo cómo funcionan en la vigilia, es decir, en nuestra vida, qué uso hacemos de esas cosas, qué uso hacemos del baño, por ejemplo, nosotros, diariamente, puedo entender, puedo llegar a un concepto más simbólico y puedo entender qué representa eso para mí interiormente y qué representa en mi vida, no solo dentro del espacio de mi casa. Y es ahí donde esto comienza ya a tomar forma, ¿no? Porque ya entonces esto está hablando de mi vida, ya no habla de mi relación con este electrodoméstico en tal habitación de mi casa, sino que ya está hablando de mi vida completa. Así es el universo de los símbolos, así opera. En los sueños ocurre lo mismo. Si tú te quieres decir a ti misma, a ti mismo, por ejemplo, que tienes que tener cuidado eh, con un problema que tienes, a ver, con un trato que estás haciendo con alguien, una sociedad, ¿eh? Y tienes que tener cuidado con esa persona. ¿Eh? Eso puedes, por ejemplo, sacar de tu archivo. ¿Sí? Esto digo que es algo que uno hace inconscientemente. ¿Eh? Así construye uno los sueños. Sacas de tu archivo de símbolos un elemento que pueda hablarte de eso, pero a través de un símbolo, una metáfora, porque ese es el lenguaje del inconsciente. Entonces, por ejemplo, si tú has tenido en tu vida una experiencia traumática con un perro, te mordió un perro, tú vas a tomar el símbolo del perro y con eso vas a construir un relato que va a ser tu sueño. ¿Ves? Por eso cuando la gente a mí me pregunta, por ejemplo, ¿qué es soñar con perros? Yo le digo, bueno, sentémonos hoy día y veamos cuáles son tus perros interiores. ¿Eh? Que en el fondo la pregunta es, veamos qué representan tus perros para ti. ¿Eh? Entonces, claro, si te mordió un perro, el perro va a representar un peligro. Te va a decir, cuídate, protégete, ten cuidado. Tienes que estar atento en esta relación. Pero si aparece un perro y nosotros hemos tenido excelente relación con los perros, entonces tal vez nos está hablando de fidelidad. ¿Ves?
Entonces es muy personal esto que ocurre con los símbolos, pero también hay símbolos que son colectivos. Entonces yo hice este ejercicio usando símbolos colectivos, pensando, ¿cierto?, cómo uso esto, cómo uso esto otro, para qué el dormitorio, por qué se divide el comedor, por qué el comedor y el baño están divididos de la cocina y a su vez todos ellos del sótano, por ejemplo, o del escritorio. Y así me fui preguntando y fui armando esto. Entonces, volvamos a la entrada principal. La entrada principal es como nuestra presentación frente al mundo. ¿Sí? ¿Es lo que mostramos porque eso somos o es lo que mostramos porque eso nos conviene mostrar? Entonces, hay fachadas que se están descascarando. Por ejemplo, se está cayendo la pintura, se están secando las plantas que hay afuera. Adentro no pasa nada. O a veces también pasa algo adentro y uno cuando ya puede leer la casa conecta. Dice, ah, está esto y está esto otro. Bueno, aquí hay un cuadro de síntomas. ¿No? Entonces hay entradas muy bonitas. Hay entradas que son maravillosas, que parece que la persona invirtió todo el dinero en la entrada, pero no en el resto. ¿Ven? Hay entradas que tienen muchas puertas. Antiguamente se daba eso. Yo me acuerdo en Concepción, todavía quedan algunas casas con doble puerta, y con el suelo ajedrezado, con mosaicos, esas casas antiguas. Claro, y muchas veces esa cantidad de protecciones también está hablando de unas corazas en la entrada. Es decir, que de entrada yo le pongo corazas a la otra persona. ¿Eh? Ahí hay otro ejemplo. O también hay casas que se presentan muy feas y por dentro están muy lindas. También. Bueno, todas estas cosas que yo voy a hablar también son para conversarlas con la persona. O sea, la idea no es llegar a una casa y decir, ah, te pasa esto, 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 otro. No, pero uno puede ir entendiendo ciertas cosas, se sienta a conversar con la persona, propone ciertas ideas, mira, me parece que algo pasa acá en el baño, ¿por qué siempre se te echa a perder? Y así uno puede ir entonces armando una idea un poco más acabada de cómo está el otro o cómo está uno mismo, si uno lo hace dentro de su casa. Vamos entonces a la cocina. La cocina, interesante la cocina porque la cocina antiguamente, el horno de la casa estaba más bien en el living, no en la cocina. Antiguamente, ahí se concentraba el calor del hogar. Y cuando se habla de calor del hogar, se refiere mucho a esa imagen de la familia reunida en torno a un brasero, en torno a una estufa, en torno a una fogata, a un calor, a algo que emite calor. Y en la cocina hay fuego. Si hay fuego en algún lugar, esa es la cocina. Si usamos fuego en algún lugar de la casa, eso es la cocina, principalmente. Ahí tenemos un horno. Ahí tenemos, como sea que sea ese horno, ¿no? Da lo mismo, pero el horno que tiene ese significado simbólico de transformación. Porque ¿qué hace tu horno y tu aparato de cocina en tu cocina? ¿Para qué lo usas? ¿No? Tomas elementos que son alimentos, ¿cierto? Carnes, vegetales, etcétera, y a veces son las mismas. ¿Eh? Y cortas con el cuchillo o con un elemento cortante, generalmente un cuchillo, que creo que me va a costar encontrar los haces, que tengo suerte. No, no. Pero tengo aquí un 8 de espadas. No piensen en el 8, espadas nomás. Les voy a mostrar esta carta y no otras de espadas porque esta tiene una espada al centro. En el tarot, para mí y para mucha gente, las espadas son el elemento aire que está conectado con las ideas y con el intelecto. Quiero decir con esto que cuando ustedes preparan alimentos y cortan, ¿cierto?, todos los alimentos con las formas adecuadas para poder hacer el plato que ustedes quieren hacer, usan generalmente un elemento cortante que es un cuchillo, y el cuchillo es nuestra fuerza mental. Entonces, en el fondo, es como
una transformación interior que nosotros hacemos a través de este símbolo que es la cocina, en el cual nosotros cortamos las ideas, las separamos, vamos a desglosar, también puede ser una situación, y luego vamos a reunirlas y las vamos a cocinar. Las vamos a cocinar, las vamos a preparar, y con el fuego vamos a transformar estos elementos, y ya no nos vamos a comer una carne cruda, ya no nos vamos a comer un choclo crudo, ¿no? Sino que esto ya va a estar listo para poder comerlo, digerirlo, asimilarlo y nutrirnos de eso. Quiero decir entonces que la zona de la cocina, la habitación que es la cocina, representa nuestra capacidad de transformarnos, ¿sí? De convertirnos en otra persona. Tomo mis elementos, yo estoy constituido por una serie de cosas, experiencias, ideas, dificultades, límites de la sociedad, de la cultura, de la familia, tradiciones familiares y una serie de cosas. Y entonces lo que yo voy a hacer es como abrir este rompecabezas y armarlo nuevamente, pero darle una forma que me permita a mí funcionar. En el tarot, ¿cómo ocurre eso? Siguiendo con el ejemplo del tarot, en el tarot eso ocurre cuando una carta que es mayor, como el diablo, que es el número 15, ¿cierto? Va continuada por una carta inferior en número, como esta que es el 1. Estas dos no se pueden articular, son dos huesos que no pueden estar juntos. Es como que yo me saco el tímpano, pesco la rótula y trato de funcionar en mi oído con la rótula en lugar del tímpano. No voy a poder. Todos los huesos son necesarios, pero tienen que estar bien articulados en el fondo para que el esqueleto se pueda mover. Por eso les pongo el ejemplo del tarot. Entonces, en nosotros ocurre lo mismo. A veces nosotros pensamos una cosa, queremos con nuestro corazón otra, con nuestro sexo deseamos una totalmente distinta, y con nuestro cuerpo nos dirigimos a un lugar que no tiene nada que ver con lo que acabo de mencionar. Eso generalmente pasa en uno. La gente lo expresa de la siguiente manera: me cansé de ser tan emocional, me voy a poner racional ahora y voy a empezar a tomar decisiones basadas en mi cabeza. Y después de un tiempo te dice, voy a volver a las emociones, porque no puedo establecer vínculos emocionales si me pongo tan racional y tan frío y tan distante. Nosotros tendemos a extrapolarlo, ¿eh? Estamos mal coagulados, ¿eh? Tenemos que disolvernos y volvernos a coagular en otra forma más útil. Una terapia nos da eso, por ejemplo. Estoy hablando de cosas bien cotidianas, ¿eh? No estoy hablando de cosas de otro mundo. Son los cambios que uno hace en los temas que a uno lo configuran. Eso se llama en alquimia, y por eso les digo, la cocina tiene una cosa alquímica, porque la alquimia es transformar, ¿eh? Eso en alquimia se llama solve et coagula, está en latín. Solve significa disuelve, et significa y, coagula significa vuelve a unir. Es decir, disuélvete en esta forma que no te sirve, que no te hace feliz, disuélvete y vuélvete a unir. Vuelve a armar este rompecabezas. Eso es la cocina, ¿ya? El living, un lugar sociable, ¿no? En el living podemos hacer vida social. En el living recibimos a la gente generalmente. Hay gente que también pasa a nuestro dormitorio, hay gente que pasa directamente a nuestra cama, ese ya es otro cuento, pero en el living nosotros abrimos las puertas al mundo para que ingrese la gente y hagamos vida social y conversemos, ¿eh? Por ejemplo. Entonces también es un lugar de encuentro familiar el living. En el living también nos reunimos con nuestra familia, ¿ya? Y como les decía, bueno, nuestra relación, nuestro vínculo con el exterior. En el comedor, lo que hicimos en la cocina, esto de preparar nuevo alimento, llámese alimento, comida, ¿cierto? O llámese alimento psíquico o alimento espiritual, ¿eh? Ahí es donde entra la parte simbólica. Todo lo que preparamos ahí, ¿dónde lo comemos? ¿Dónde lo vamos a asimilar? En el comedor. Y nos sentamos en el comedor
con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con las personas con las cuales vivimos tal vez, o invitamos a comer, y ahí asimilamos lo nuevo. Es una zona en donde, como comemos, vamos a hacer el proceso de ir asimilando lo nuevo, eso nuevo que preparamos en la cocina. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo les hablo al mismo tiempo de lo real que nosotros sabemos que hacemos en esos lugares y de lo que representa en un nivel profundo? Cómo nuestro inconsciente, que es metafórico y analógico, entiende esto que nosotros hacemos. Y es por eso que nosotros podemos llegar a tener dificultades dentro de nuestra casa, en diferentes habitaciones de nuestra casa. Es una manera que nuestro inconsciente tiene de mostrarnos algo que está dentro de nosotros. Entonces, en este comedor, ¿cierto? Asimilamos lo nuevo, rescatamos lo útil. Esos son los conceptos del comedor, rescatar lo útil. Porque cuando uno come, uno se deshace biológicamente de lo que no sirve, pero te queda con lo que sí te da energía, con lo que te nutre. Eh, Alimentarnos, lógicamente, debería haberlo dicho al principio, y nutrirse de la familia, porque como el comedor está en la casa, y la casa uno la conecta también con lo familiar fuertemente, el hogar y la familia, entonces también puede ser me nutro de la familia. ¿Me estoy nutriendo bien de la familia o no? ¿Cómo está mi comedor? ¿Está en buen estado? ¿Es cómodo? En mi libro hay preguntas para cada espacio, reflexiones. ¿Eh? Primero para la casa completa y luego para cada uno de los espacios que estoy mencionando ahora, y para otros también que no voy a alcanzar a mencionar ahora. Pero hay reflexiones. A mí me parece muy útil que uno se haga preguntas. Uno siempre quiere tener respuestas y uno siempre está buscando respuestas. Esa es la respuesta, ya sea que vengan de uno o vengan de otra persona, pero uno quiere respuestas. Pero las preguntas a uno lo llevan a reflexiones y a un autoconocimiento que puede ser muy valioso, porque es muy básico el irse conociendo, ¿sí? Poco a poco. Bueno, vamos al dormitorio. En el dormitorio, nuestra experiencia en el dormitorio es más íntima, ¿no? Es una experiencia de descanso, ¿cierto? Es un espacio que no siempre mostramos al resto de la gente, que podemos compartir con personas de confianza generalmente. Por ahí puede que se nos escape a alguien, pero estamos tratando siempre como de cuidar ese espacio tan íntimo, tan personal, tan reservado al descanso, al sueño, al sexo también tantas veces, lo cual igualmente lo hace, digamos, doblemente íntimo también, ¿eh? Muy, muy personal. Entonces, va a representar eso en nosotros, nuestro sosiego también. ¿Logramos tener sosiego en la vida o estamos en guerra? ¿Tenemos paz o estamos en guerra? ¿Cómo es nuestro dormitorio? ¿Es un caos? ¿Mm? Yo, entre paréntesis, toco el tema del orden en mi libro porque yo soy una persona más bien desordenada. Los que me conocen saben. Pero defiendo el orden. ¿Eh? Siempre y cuando el orden te permita poder habitar ese lugar o compartirlo con otras personas. Si no lo puedes compartir o no lo puedes habitar tú mismo, entonces ese orden o ese desorden requiere otro tipo de organización. ¿Sí? Otro tipo de organización. Eh, entonces sí hay una parte del libro dedicada al tema del orden y de los problemas que yo tuve cuando niño con mi papá y mi mamá, que me decían ordena, ordena, ordena. Entonces ahora yo digo, no estoy ni ahí con la maricondo. ¿Cómo se llama la china esa que ordena? Digo, no estoy ahí con la maricondo. Maricondo creo que se llama. Una china que sale del cable y que te ordena la casa y que le encanta el desorden porque a ella le encanta ordenar. No, digo, no estoy ni ahí porque soy desordenado, pero me encanta igual los ritos que hace ella para desprenderse de las cosas que ya no le sirven. Muy interesante. Bueno, hay gente con maricondo, estaba bien. Sí, pensé que estaba diciendo un garabato, pero no, estaba bien dicho. Sí, no, a mí también me gusta, por lo que acabo de decir, me gusta mucho cuando hace estos ritos de despedida y agradece a la ropa, agradece a los objetos, porque cuesta desprenderse de las cosas. Y a propósito de desprenderse de las cosas, ahora vamos un recorrido al baño. ¿Eh? El baño de nuestra casa. ¿Eh? ¿Qué hacemos en el baño? ¿Qué hacen ustedes en el baño? ¿Eh? Higiene, nos arreglamos, ¿cierto? Nos lavamos. ¿Eh? Yo diría que principalmente el baño es un lugar en el cual nos purificamos, nos desprendemos de aquello que no nos sirve. Y en el baño eso es muy claro.
es muy claro. Entonces, no voy a entrar en detalles, ¿no? Para que todos sabemos lo que hacemos en el baño. Entonces, tiene una carga importante en ese sentido, porque no puede sino hablar de eh, nuestra necesidad de irnos desprendiendo, ¿cierto? De lo que no nos sirve y prepararnos, arreglarnos, en el caso mío, afeitarme, qué sé yo, o emparejarme la barba, yo que soy tan vanidoso con mi pelo, arreglarme el cabello, ¿eh? Y prepararme para la salida, ¿no? Entonces, supongamos que en un baño tiras la cadena y lo que estaba ahí no se va, ¿eh? No se va. O supongamos que tiras la cadena y se va, y de pronto se devuelve, ¿eh? Uno podría, si eso se transforma en un tema, porque de repente podría haber algún problema con el baño y después sigue andando y se supera y nunca más pasa. A veces ocurre eso. Pero cuando esto es sostenido, o cuando te pasa y es catastrófico porque se te inundó el baño, y se te inundó con mugre además. Entonces, o se empezó a filtrar para el departamento de abajo, también puede ocurrir. Entonces, en este caso uno se podría preguntar, si me estoy desprendiendo de algo, en este retrete, en este excusado, ¿cierto? Me estoy desprendiendo de algo que ya no me sirve, pero resulta que se devuelve o que no pasa. Entonces puede haber una resistencia en mí, puede haber una resistencia en mí. Como puede también que el mismo estado del excusado, del WC completo, esté representando un problema que sea biológico, que sea, por ejemplo, digestivo, ¿sí? Que sea digestivo, y después me doy cuenta que estoy estreñido. Entonces se me tapa el baño, o se echa a perder el baño, yo estoy estreñido y descubro que tengo un problema digestivo, ¿sí? Entonces, claro, uno podría decir, bueno, entonces el baño estaba mostrando una enfermedad. Sí, pero al mismo tiempo estaba mostrando lo que hay detrás de la enfermedad también, que puede ser una resistencia para entregarme la vida, fluir y soltar lo que ya no me sirve. Entonces, si ocurre eso en mi baño, si las llaves están tapadas también, ¿eh? Podría yo revisar qué pasa, qué no estoy soltando, qué no estoy haciendo, que debería hacer, que es parte del proceso y no lo estoy haciendo realmente. ¿Mm? Revisar eso. O las llaves están goteando de pronto, entonces, bueno, a lo mejor tengo un llanto retenido y están todas las llaves llorando y están expresando este llanto retenido, o a lo mejor porque están tapadas, está retenido, y tal vez si están filtrándose y goteando, a lo mejor quiere decir que yo estoy este, desbordado emocionalmente, por ejemplo. Eh, entonces hay una higiene psíquica también ahí en el baño que se produce, o que refleja esa higiene psíquica que se produce. Yo les voy a dar, aprovechando el baño, porque en el libro está más detallado todo lo que yo les he contado. Yo quería hacer este recorrido, principalmente este recorrido por la casa, para que tuvieran una idea un poco del tema, pero les voy a dar un pequeño tip para que ustedes hagan en el lugar del desprendimiento, de la purificación, de la eliminación y de la higiene psíquica, ¿eh? Piensen en algo que quieren soltar y que tienen dificultades para soltar. Un trabajo anterior que todavía los persigue, una amistad que terminaste pero que te la encuentras en todas partes, eh, o tal vez dificultades en general, o tal vez eres mamá y te cuesta dejar a tus hijos que vuelen, por ejemplo. Todo eso, toma uno por vez, para que no te disperses como Álvaro Santi, que Géminis se dispersa siempre. Uno por vez. Toma entonces. Eso lo escribes en un papel, descríbelo. Lo vas a describir con detalles y luego este papel lo vas a dejar en un rinconcito del baño que vas a tener destinado solo para esto, un espacio, puede ser pequeñito, puede ser un altar que tú improvises en un rincón, en un mueble, una esquina, ¿ya? Y ahí vas a poner entonces eh, una foto de una serpiente, ¿ya? O una figurita de una serpiente que tú mismo, tú misma puedes construir. Puedes con greda, puedes hacer ahí una serpiente. ¿Por qué?
porque es el símbolo del cambio de piel. La serpiente tiene mucho que ver, entre otras cosas, porque también está la medicina, también está lo sexual, porque es fálico, hay muchos símbolos para la serpiente, uno de los símbolos más antiguos, pero está esa connotación, de cambio de piel, de transformación. ¿Sí? Pero también eh, por ejemplo, poner el arcano 13 del tarot. ¿Eh? No se los voy a mostrar porque ustedes lo conocen y voy a tener que buscarlo de nuevo en la baraja. El arcano 13 del tarot lo pueden poner ahí entonces, porque el arcano 13 también tiene que ver con el soltar y también tiene que ver con el cambio de piel. Entonces en ese rinconcito van a poner eso, van a poner esa cartita, ¿ya? Ahí al lado de esa figura, y pueden también encender una velita de color violeta, ¿ya? Y dentro del baño, aunque les parezca extraño, aprovechen ese espacio y lo que significa para ustedes, y ahí hagan su ritual y despídanse, e incluso pueden tirar la cadena como símbolo. Una vez que ya hayan pedido por esto, no es necesario que dejen la vela consumirse completa, es solamente para concentrar las energías, para organizarte bien, y tiras la cadena como un acto de que esto se vaya. Me doy cuenta que nos estamos acercando a las 9 y es probable que Marcela quiera ya entregarme las preguntas que ustedes hicieron, que no alcancé a leerlas todas, pero leí un par de preguntas ahí. Me imagino que tienen comentarios o tienen preguntas para que hagamos una rueda y conversemos un poco eso. Sí, Ahí quería está, Marcela. que, por ejemplo, justamente que empiecen a levantar la mano y yo les voy a ir dando la palabra. Voy a hacer primero una consulta que hicieron por el chat, Alvarito, que decía una persona que, Eugenia en este caso, que ella, por ejemplo, podía mantener el orden en toda la casa, pero menos en su habitación, si acaso eso significa algo. Claro, ahí sería importante, por ejemplo, que ella nos contara o reflexionara ella misma también si este desorden a ella le complica o no. Yo creo que en primer lugar es eso, porque tal vez a lo mejor ella le acomoda también estar en su dormitorio así y se siente bien y no es un problema para ella, que es lo que importa, o para los habitantes, también el resto de los habitantes, ¿no? Pero sí, puede ser de pronto que en su fuero interno, en algo muy interno, muy personal, muy íntimo, tal vez incluso medio secreto, tal vez incluso secreto para ella, haya algún tipo de organización que produzca esto que estaba hablando yo recién con el tarot, ¿cierto? Que para los interesados en el tarot es un adelanto de lo que viene después, que vamos a hacer con Marcela, ya le vamos a anunciar de eso, pero porque está todo conectado, como dice Salfate, ¿no? Está todo conectado, papá, dice Salfate. La verdad es que sí está todo conectado, para mí por lo menos. Entonces, se puede producir eso, ¿no? Que de pronto ella, eh, hay algo desarticulado interiormente en ella y se expresa en esta especie de caos. Entonces, bueno, las preguntas serían esas. En primer lugar, ¿me siento cómoda yo con el estado de mi dormitorio o a mí me está complicando? A mí me está costando mantener un orden que yo quiero mantener, una organización que a mí me hace sentido, pero que no logro tenerlo. Entonces, claro, ahí habría que revisar más a fondo. Eh, Muchas de estas cosas requieren igual conversación o también leer el libro y leerlo completo y hacer los ejercicios, porque hay ejercicios ahí y es en el fondo una introducción al tema. ¿Sí? Exacto. Bueno, preguntaron por el chat qué se hacía con el papel, si se votaba por... Ah, sí, mira, y me acabo de acordar de algo. Dejen también una botellita con agua que la hayan sacado de un lugar natural donde hay agua corriente, por ejemplo, una vertiente, un río o algo así. Una agüita que esté limpia, esa es la idea, en un frasquito como un símbolo de algo también que corre, ¿no? Como el agua que nos has de beber, déjala correr, más o menos, una cosa así. Pero un símbolo ahí en un frasquito que esté ahí. O puede quedar abierta, tener la otra botella e ir, cuando hagan este ejercicio, vaciarlo en una vasija que quede abierta un rato, también unos días. Ahí. El papel, tírenlo en un lugar donde haya agua corriente. Eso es lo mejor. Para que siga el concepto de que esto se va. ¿Cómo se hace eso? Les voy a poner un ejemplo con el Mapocho. ¿No? Mapocho, por ejemplo, Puente Loreto. Pensemos en el Puente Loreto, ¿cierto? Que todos lo conocemos. Me paro frente a la cordillera, tomo el papel y digo, soy libre, suelto lo que sea. Ahí lo nombra.
y lo lanzan hacia atrás, de tal manera que como el curso del agua viene hacia ti, tú no vas a ver cuando esto se vaya. Porque si yo lo hago al revés y lo lanzo, voy a ver cómo se va. Pero la idea es dejar eso, que se vaya, no verlo, y me retiro de ese lugar y no miro hacia atrás hasta que haya salido de ese territorio. Eso pueden hacer con el papel una vez que ustedes sientan que eso ya está en vías de soltarse, vayan y desháganse del papel. Ok. Pamela pregunta si se puede tirar en el mar. Yo me imagino, no sé, pienso que no, porque no corre, no sé. Ahí Es Alvarito. mejor que corra, es mejor que corra. Ya. Claro. En ese caso es mucho mejor que corra para continuar con el concepto de lo que se va. Ok, gracias. Marité, te cedo la palabra, habías levantado la mano. Tuve todo el rato con una señora ahí y parece que le hablaba solo a ella, una señora de lente. Quiero mandarle un saludo porque no alcancé a saludarla, porque la tuve toda la hora la tuve yo ahí, me acompañó ahí. Yeah. Solo la vi a ella. Sí, mire, ¿Qué mi le consulta es pasa? la siguiente. A ver, Buenas noches a todos. buenas ¿Ya? noches. Mire, usted está hablando sobre la casa, mi casa. Yo soy demasiada extremista de ordenada y ninguno de mis hijos son ordenados, son extremadamente desordenados y eso a mí me complica. No sé si estoy muy mal, tengo que ceder, me complica mucho eso. Y, Pregúntame. yo lo escuchaba a usted, Álvaro, y parece que mi hijo igual, era como mi hijo parece, ¿Cómo? era como mi hijo. Cuando Sí. pequeño, Alvarito, tú eras desordenado. Sí, yo Sí, cuando pequeño era como los hijos de ellos. Sí, mis sí, papás sufrieron con sí. eso. Sí, Mi mis hijo es papás como las sufrieron de moscas, sufrir. mire, mi hijo es como las moscas, donde se para, deja algo. Ya, mira, eh, debe haber una rigidez en ti, es probable que haya una estructura muy marcada en ti, es probable que te organices en la vida de tal manera que no des mucho espacio para la improvisación y la libertad y la cosa más espontánea. Estoy tirando ideas, no te conozco, pero por lo que me cuentas estoy tirando algunas ideas que te podrían servir, que podrían ser Sí, útiles. Entonces, revisa eso, revisa si en ti de pronto hay ciertas cosas que se han cristalizado mucho, que se han vuelto muy rígidas. Eh, revisa eh, de pronto te puede ocurrir que eres muy controladora también, puede ser. A veces la gente controladora tiende como también a tener mucho control de su espacio, pero es interesante lo que te pasa con tus hijos. Así como desde el punto de vista de ellos, también puede ser interesante tener una mamá así. Porque puede que tus hijos te estén, sin querer, te estén mostrando algo. Muchas veces los hijos hacen eso con los padres. Y yo creo que, bueno, si es un problema, es para observarlo, ¿eh? Para ver ahí, ¿qué me pasa con esto? ¿Qué me pasa cuando mis hijos me dicen esto? ¿Qué es lo que realmente me está tocando eso? ¿Es la casa en sí o es algo que está detrás de la casa y que ya es algo que existe en mí? Entonces, tal vez mis hijos me están respondiendo o están respondiendo frente a una estructura, están respondiendo de una forma desestructurada. Por ejemplo, mi casa era un museo. Era un museo. Llegaban mis amigos y decían, no sé qué tocar tu living, las cosas que hay, porque cada cosa en su lugar y casi no se podía tocar. Entonces, claro, yo empecé a crear un espacio de desorganización y libertad en mi dormitorio. Y además tú también a lo mí me dicen la explotabas. casa piloto. ¿Ah? A mí me dicen que mi casa parece casa piloto. Bueno, pero mira, por ejemplo, a ti, a ti te ocurre, o sea, si tus hijos no te criticaran, ¿qué te pasa a ti con esto? ¿Tú puedes vivir perfecto así? Yo no tengo problema y me encanta el orden. El problema es que yo entro a la pieza de ellos. ¡Uy, pero qué terrible! Ya, No sé por dónde caminar. ya. Es Y lo que mucho te el acabo de, desorden. sí, lo que te acabo de decir, ¿te hace sentido de pronto crees que hay una cosa muy estructurada en ti? Yo ¿Que te pienso has que sí ido cuando... estructurando en la vida? Yo pienso que sí. ¿Sí? Y que has perdido un poco de libertad, de espontaneidad, de confianza, porque a veces también tiene que ver con confiar y nos cuesta, pues imagínate el escenario en el que estamos ahora, que es de total desconfianza. ¿Cómo vamos a estar confiando con toda esta confusión que hay de información y toda esta cosa manipulada, por ejemplo? Entonces ¿Sabes tal vez, qué? sí, ¿Sabe qué, Álvaro? ¿Sabe lo que a pienso ver, yo?
que yo esto lo tengo de mi mamá. Nunca me voy a olvidar, nunca me voy a olvidar que cuando yo era chica y quería mirar por la ventana, mi mamá decía, Marité, mira, respiraste y me empañaste los vidrios por mirar por la ventana. Ya, Y para eso ya era un problema ella porque ya tenía que limpiar los vidrios. ya. Mira, probablemente. ¿Y Cosas tu papá? tontas, imagínense. ¿Estaba No, tu mi papá papá, en la casa? sí estaba mi papá en la casa y mi ¿Estaba papá no, bien? no, ¿No era tan estructurado? no para nada. De hecho, mi papá era un hombre, fue un hombre que trabajó mucho en lo que es en terreno. Entonces él llegaba a la casa, se lavaba las manos, se limpiaba la toalla y la toalla dejaba negra, pues queda igual negra la Ah, toalla. Entonces, perfecto, ya. Y era tu mamá la que organizaba ahí. sí, todo, todo. Claro. ¿Cuál es tu nombre, perdón? ¿Es el nombre que está ahí? ¿Es Marité Marité? Villanueva, Marité. ¿Tu mamá cómo se llama? Nancy Olivos. Nancy Olivo, ya. A veces se repiten los nombres y eso es clave. Pero mira, puede que sí sea, sobre todo si te hace sentido a ti, si encuentras algo por ahí, si puede que sea algo aprendido. Si el tema es, a ver, cómo te relacionas con el entorno con eso? O sea, si tú identificas que de pronto hay una rigidez, y esa rigidez no solamente es un problema con tus hijos, sino que de pronto también en otros lugares, sería bueno observarlo. De lo contrario, bueno, claro, es tu manera de vivir, a ti te acomoda vivir así, y ahí puede que haya igual una estructura, una rigidez, pero y que los hijos te lo están mostrando, es que eso también va a pasar. Pues la gente Ok, nos muestra, no nos espeja, ¿eh? A través de los sí, conflictos nos va mostrando. Pero tú tienes que gracias. preguntarte si realmente eso, dentro de ti, ya no solamente en la organización de tu casa, sino que dentro de ti y de ahí a Sí, tu vida en general, si eso es un problema o no. Eso yo creo que ahí hay que hacer ok. una reflexión sobre eso. Y si es un problema, de pronto vale la pena cambiarlo. Y a lo mejor en ese caso los hijos están siendo muy buenos maestros y tú de ellos, porque tal vez ellos necesiten organizarse en la vida. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, Ya, ahora le voy a dar la palabra que hace rato tiene la mano levantada, Eugenia. Eugenia. Gracias, Marcelita. Mm. Hola, Álvaro, mucho gusto. Es un Hola verdadero Eugenia, ¿cómo placer estás? Veo ahí conocerte. un cosmos muy bonito. Sí, es mi aura. Pero a ti no te Eh, veo la pura frente. quiero hacerte una consulta. Bueno, Bueno, yo había comentado delante el tema de que yo siempre trato de mantener mi casa en orden, ¿ya? Pero mi pieza es un caos. Yo no lo entiendo el por qué me pasa eso. Claro, de repente ya cuando mi hijo entra, mi mamá y ponen cara o sea, ¿por qué no hago lo mismo con mi pieza? O sea, a ellos les provoca una molestia. ya. Entonces, claro, yo la ordeno, me queda bonita, pero después me dura poco. Y no así con el resto de mi casa. Ese es el comentario que hice delante en el chat. Pero yo tengo una pregunta más allá que quiero, ¿cómo poder ayudar a mi hijo? Ya, y lo comenté el otro día en una conversación que tuvimos en el grupo, de que mi hijo hace mucho tiempo que viene siendo molestado en su pieza por un ente que Mm, no entendemos qué es lo que pasa. Y yo desde mi pieza siento, por ejemplo, sus persianas cuando se mueve. Él es un muchacho grande ya, pero él a su edad tiene miedo y no sé cómo ayudarlo. Él mira, siente, por ejemplo, sí, cuando se le sientan en su cama, le han corrido la sábana, él sale de su pieza y dice que ve sombras en el pasillo cuando va hacia el baño, la cocina. Él es como muy sensible. Y sensitivo, claro, es sensible. Es sí, sensible en la vida, en general es sensible, en todos a los mí me lo, escenarios, no solamente en la casa, ¿no? claro, a mí me lo dijeron desde chiquitito que él era, me dijeron que tenía que tener mucho ojo con él porque él era una persona muy, muy especial. Como te hablo, como de los 7 años, a mí me lo dijeron. Ya. Y claro, ha sido así, digamos, durante la vida, pero ahora en esta situación puntual no sé cómo Ujú. ayudarlo y lo pasa mal él. Tiene 22 años. Ya, ya. A ver, yo creo que lo que podemos hacer ahí, porque, mira, ese es un tema que también ocurre, por supuesto, al interior de las casas, de las viviendas, y yo la verdad es que no quise incluirlo en el libro en una primera parte, ¿no? En este libro que escribí, porque quise ir más a lo simbólico dentro de la casa y al conocernos a través de la casa.
pero también hay fenómenos paranormales. Entonces mi intención era también aumentar en algún momento, en alguna oportunidad, aumentar el libro, ¿cierto? Y ponerle un apartado que también tenga que ver con esos temas. Igual toco el tema un poco, pero muy superficial, no mucho. Yo lo que te sugiero ahí, ya que estamos hablando, es que me envíes un WhatsApp. Me envíes un WhatsApp, se lo puedes pedir ahí a Marcela, para que revisemos ese tema en particular, porque es distinto a lo que estamos hablando ahora, y sí puede que esté la casa infestada, puede que haya alguna carga, puede que haya algo en el terreno, puede que tu hijo sea sensible y vea algo, tome contacto con algo que hay ahí, porque hay que considerar que en todas partes hay algo, ¿eh? Santiago, siempre digo yo, es un río de sangre, así fue construido todo esto, con mucha violencia, con gente que mató a otra, los conquistadores, todo el cuento. Entonces esto es una masacre sobre la cual hemos ido construyendo todos, y que no es raro que en todas partes aparezcan manifestaciones. Las tenemos en los malls, se concentran mucho en los malls, en el metro, bueno, en los hospitales también, por las energías que hay ahí, pero al final en todas partes uno puede ir por la calle y puede sintonizar con una energía que va por la calle, que es similar a la de uno de pronto. Entonces habría que ver qué pasó ahí, ¿no? Si se trata de espíritus, si se trata de bajos astrales, si se trata de larvas, si se trata de tecnopatías, porque de pronto también en la casa ocurren, y es otra cosa que en el futuro me gustaría incluir en el libro para ampliarlo, las tecnopatías. ¿Qué son las tecnopatías? Una antena, por ejemplo, afuera de la casa, una antena grande, que está generando problemas en el sueño, que tiene a la gente dentro de la casa rabiosa, mal genio, una piedra bajo la casa, ¿sí? Que son como deformidades, pero para nosotros. En realidad la naturaleza se expresó de esa manera y había una piedra sobre el lugar donde nosotros construimos, u otra persona construyó, o un agua que pase debajo de la casa. Entonces, todas esas cosas van alterando el curso de las energías dentro de la casa. La energía tiene la casa tiene una circulación energética igual que el cuerpo de uno. Así que habría que revisar eso. Yo haría una lectura para poder ver, para poder saber qué es lo que le está ocurriendo a tu hijo. Ya, Álvaro, muchas gracias. Y disculpa si Bueno, me desvié un poquito del tema, no, pero para nada, qué bueno que tocaste el tema. Está bien, porque te diste cuenta cómo igual había una idea de ampliar el libro sí, y sí, además que sí, son sí. cosas que hay que conversarlas. Sí. No, no, Ujú. está súper bien, te lo agradezco. Ya, Gracias, gracias. gracias. Gracias, Bueno, Eugenia y Alvarito. Alvarito, una gracias. pregunta del chat. Dice, ¿qué puede significar una mancha como de humedad en el cielo del dormitorio que no tiene explicación lógica, digamos, que está a la Claro, altura de los pies de la cama? ya, claro. Mancha como de humedad. Yo en mi novela aparece la protagonista tiene en su dormitorio una mancha de humedad como de hongos que empieza a tomar la forma de una cara, pero ese es otro cuento. Pero me acordé porque como estoy en eso, me acordé de la pregunta. Sí, mira, a veces cuando hay ataques psíquicos aparecen manchas en la casa. Por ejemplo, manchas de aceite, porque muchas veces las manchas de aceite en las puertas, por fuera, es porque alguien fue a tirarte un aceite preparado, ¿no? Para dejarte estancada en la vida, en una situación, en lo laboral, para separarte de alguien, qué sé yo, forma parte muchas veces de estos rituales oscuros donde se van a lanzar cosas a la casa. Les aprovecho de decir a todos, ya que estamos hablando de la casa también, que se encuentran un ave muerta, un pájaro muerto, aunque tenga fotos adentro, esté cocido, esté claramente preparado por alguien, generalmente las aves muertas son para que la persona o los habitantes de la casa les dé miedo, porque con eso bajan las defensas, cosa que está muy de moda decirlo ahora, ¿eh? Todo el mundo ahora se dio cuenta que con el miedo las defensas bajan mucho, pero te bajan las defensas energéticas en este caso, y hacerle el trabajo a la persona es mucho más fácil. Lamentablemente hay gente que se dedica a eso, entonces hay que tener cuidado. Así que si ven un pájaro en la puerta o en el jardín o en el techo, en lugares medio extraños, pero que no tenía cómo llegar ahí y estaba armado de una cierta forma, piensen que probablemente les están tratando de hacer sentir miedo, así que controlen el miedo. Traten en lo posible de controlar el miedo. Entonces, estas manchas que aparecen, como digo yo, si no fue lanzada por alguien en la puerta y aparece al interior de la casa, generalmente eso está describiendo un ataque psíquico.
Si realmente no hay un problema de agua por ahí, de humedad. Eso primero hay que revisarlo bien. Lo importante es descartar ahí lo físico. ¿Sí? Entonces sí podría ser señal de algo así. Hay que juntarlo con otras cosas. Malos olores, moscas dentro de la casa, sobre todo esas que son medias azules. Escuadrones de la muerte, que son gusanos blancos, los típicos de descomposición, en lugares raros, en un cajón, donde no hay restos de comida, elementos orgánicos en descomposición, por ejemplo. Yo he visto gusanos dentro de las carteras, he visto gusanos dentro de las camas, en lugares que son impresionantes, que te dicen, pero ¿por qué hay gusanos aquí? Y de la noche a la mañana. Bueno, hay una serie de otros síntomas también que podrían estar mostrando un cuadro, ¿cierto?, de síntomas que corresponden a una magia negra, por ejemplo. Pero no se asusten, tienen que ir descartando primero, revisen bien. Porque yo me he encontrado unas sorpresas por ahí, hay gente que me dice, mi casa está llena de demonios, fantasmas, y resulta que son luces que se proyectan en edificios, que entran al dormitorio y que forman una silueta en la pieza. Y la gente aterrada arranca de la casa todas las noches. Y se crea su propio ataque psíquico, o su propio demonio. Entonces, por eso es importante investigar. Exacto. Alvarito, perdón, ¿Sí? me causó cuidado el pajarito y todo el asunto, y con el pájaro, ¿qué se hace? ¿Se deja ahí, se entierra, se bota? ¿Qué se hace con Mira, el siempre pájaro? si encuentras algo sospechoso en la casa, recomendación. Porque puede tratarse de que te están tratando de que sientas miedo, como puede también que sea un ritual que te lo están enviando directamente al tiro. Tomas un guante de látex, tomas unas bolsas plásticas si no tienes guantes, y con eso tomas la figura, la desarmas y le haces en una bandeja, que puede ser de pronto está para botarla, pueden ser esas bandejas metálicas que venden en el supermercado a veces para usar en el horno, como de pastel de choclo. Y ahí haces una cama de sal gruesa, sal de mar gruesa, un colchoncito, pones el objeto y lo tapas con más sal, ¿eh? Y déjalo ahí 24 horas y después lo puedes ir a tirar a un río o a un basurero en algún lugar. Cuando te hacen magia negra, esos objetos, si tú los desarmas, no se acaba la magia negra, pero sí puede disminuir. ¿Por qué? Porque el objeto es lo material de la magia negra. Digamos que es el mapa para que el mago negro pueda organizar sus energías, que a veces junto a las energías de alguien muerto, para los que hacen vudú, por ejemplo, los que trabajan con los muertos, los muerteros, o también me desconcerté con lo que estaba diciendo, y me fui para otro lado. Pero lo que quiero decir es que en el fondo, si tú botas, destruyes, desactivas, ¿cierto?, ese objeto, la magia negra en realidad fue plasmada en el astral, en otro plano, ahí se plasmó. Entonces el objeto solamente es un conducto, claro. Entonces si tú te liberas del objeto, puede bajar la intensidad del ataque, ¿eh? Pero es importante que alguien lo desarme en el otro plano. Ok, gracias. Sí. Ya. ¿Pueden levantar la mano los que quieran hacer más preguntas, por favor, para dar la palabra? Estás como iluminada, Marcela, te veo una franja, ¿Sí? como cuando la gente hace charlas. La gente hace charlas, Laura empieza como a abarcar el espacio. Estás Ya. como que creció tu campo energético, tienes muy marcado. Qué buena. Yo levanté la mano. Ya, Hay ok. alguien levantó la mano. Yo, Álvaro, Hola, buenas Tamara, tardes. ¿cierto? Tamara. Sí, Tamara. Mire, mi problema es que, pucha, yo amo mucho las plantas y siempre se me mueren. Siempre sí. de alguna manera tienen su indicación, algunas hay que regarlas más, algunas hay que regarlas menos, pero independiente de eso siempre les pasa algo. O sea, me van vuelta incluso, las dejo afuera, no, mueren igual. De alguna manera me siento mal porque, pucha, le entrego todo el cariño, les hablo, le cuento. De repente uno, hasta maniática, les habla, les dice hola, le pone nombres. Sí. Pero de alguna manera ya no me duran las plantas. Puedo hacer malabares y aún así no hay caso. ¿Cómo es tu relación con la casa? ¿Cómo te sientes en la casa? ¿Cómo te relacionas con tu casa? En mi casa he aprendido
con lo que me ha enseñado Escudero, ser el 50 y 50. Ya. Ser ordenada, ser desordenada, al otro día lo hago, y así sucesivamente. No me estreso en No te la estreses. casa. ¿Cómo describirías tu casa? ¿Es un lugar, te contiene tu casa? ¿Es un lugar Me, agradable? ¿Es un lugar me donde tú encanta mi descansas? casa, le he dedicado mucho tiempo a mi casa, he invertido harto. Cada vez la lleno siempre con cosas nuevas mes a mes, siempre le regalo regalos a ella, o sea, Claro. es una mujer, la escribo como mujer, Ah, ya, mira. Tú haces, tú pero haces, tú haces algo similar a lo que está en el libro, porque en el libro yo sugiero que uno, lo que pasa es que yo cuando estaba investigando esto del libro y llego a la parte como de las limpiezas de la casa, o sea, cómo armonizar energéticamente el espacio limpiando, lo que también está en el libro, me encontré con la abuela Margarita. La abuela Margarita de Jalisco es una mexicana, bien abuela ya, bien anciana, con un tremendo corazón y un mensaje muy simple. La abuela Margarita es un personaje muy espiritual, una persona que ha desarrollado mucho su espiritualidad. Y entonces ella decía que las casas, en lugar de limpiarlas, era mejor honrarlas. Y eso yo lo cuento en mi libro, todo esto de la abuela Margarita, porque claro, en realidad nos preocupamos muchas veces de limpiar la casa, pero tal vez lo importante es tener una buena relación con la casa y honrarla en el sentido de que, claro, tú me das protección, como yo lo decía al principio de esta charla, tú me contienes, tú me proteges de las temperaturas y de los peligros también de afuera, me permites el descanso. Entonces me gustó que tocaras ese punto. Ahora, si no ocurre nada más en tu casa, si tú sientes que estás bien, que las energías están bien, eh, yo igual te sugiero que hagas una limpieza. ¿Eh? Uses salvia, inciensos, mirra, por ejemplo, copal, ¿cierto? A lo mejor tú sabes cómo hacer eso. Hazte una o sea, limpieza en la siempre lo casa, hago, ocupo siempre las lo haces. velas, las santifico, las programo, uso mucho el incienso, siempre estoy como, a ver, en equilibrio, pero Ya, no sé qué pasa con las plantas, en realidad para mí me dan pena, sí, mira, claro. mira, po. Entonces yo no sé qué hacer, en realidad, Está muy no sé agobiada qué. con lo de las plantas, yo la Sí, entiendo. temas Y artificiales obvio tú para no tener, tienes que no ser sé, bonito. alguna decoración magnífica, pero las plantas no me acompañan. Y esa que tienes atrás que yo veo que está bien ahí, erguida y firme y poderosa, ¿no? Sí, ¿O no es es tan que así? como hice clase todavía no ordeno, pero esa es una ¿Ya? de las plantas que tengo. Y ¿Y esa es esa la se que está ahí mantiene en el bien? centro. Esas se mantienen bien o no? Sí, se mantienen bien, gracias a Dios. Entonces no es la casa. Entonces puede que algo haya pasado en particular con las plantas con las cuales has tenido experiencia, con la temperatura, con la iluminación, con que a lo mejor venían, porque tendrían que estar también esas plantas secas. ¿Viste? Yo por lo menos esa la veo muy bien. Y tú me describes la casa que te da una sensación agradable también, que tú te desenvuelves bien en la O casa, sea, la que que haces viste ahí estaba, limpieza. es artificial, pues la de atrás también es artificial, porque no Ah, me... pero podríamos partir por ahí, pues ya, Mira, ya. mira, esas No, son pero de verdad. ya. Pero mira, ya se están quemando los costados, la tierra es maravillosa, pero aún así, mira cómo están, la frutilla que me regalaron hace poco también se quemó, no sé. Te doy una sugerencia. Bueno, mira, dicen que hay gente igual que tiene buena mano y mala mano para las plantas. Yo no Sí, sé si es verdad, pero a mí me han contado muchas personas, definitivamente, me han dicho así, definitivamente hay personas que tenemos buena mano o mala mano para las plantas. Y algo pasa ahí con eso. Y no sé a qué se debe eso, ¿no? Nunca he investigado realmente eso, ¿ah? Porque además que tú tienes buena relación con ellas, les hablas, pero además en tu casa el resto está todo bien. Entonces, ujú. como cierto, es un detalle esto que te pasa. ¿Sabes qué? Yo creo que yo partiría por llevar a alguien que conozca de jardinería y que te dé alguna sugerencia y que vea esto, que le explique lo que pasa, porque de pronto el tema podría tener que ver con otra cosa porque no me encuentro con nada más. Eso es lo que pasa. Como no veo otra señal, porque acá lo que uno generalmente va haciendo es ir buscando diferentes señales, igual que en el tarot. Yo también tiro las cartas
y veo una situación, pero acá veo otra que hace espejo con esta, y veo otra y ahí digo, ah, claro, ahí se está como confirmando con todas estas señales. Entonces, acá ocurre lo mismo. Yo creo que sería bueno de pronto que consultaras con alguien que sepa de plantas, que tenga una experiencia con eso. Es que igual como curioso, fíjate. torpeza, igual de repente igual me pasa, o las cambio de sitio y se me cae la planta, pero pasa algo con la planta. Ahí No te se me han hicieron caído. ¿sí? Ahí te hicieron una pregunta interesante, ¿eh? Te dijeron, a lo mejor es gente que llega a la casa. Y otra pregunta es que ella ha estado en otras charlas y yo siento que ella tiene una pena muy profunda que a lo mejor aún no supera mucho. Entonces, ¿será también que esa pena la están absorbiendo las plantas? Puede ser también. O sea, yo tengo una sola pena muy grande, que es la de mi hija cuando falleció. Claro. Ok, mira, te voy a contar 18, 14 años. Te voy a contar algo. Las plantas, Marcela sabe porque yo uso la metáfora del proceso de germinación de una planta hasta transformarse en planta, después se transforma en árbol y después se transforma en bosque. Las personas que han estudiado tarot conmigo, también pasó eso para los arcanos menores. Entonces, uso eso como una estructura, ¿ya? Pero además, el árbol habla y las plantas son futuros árboles en muchos casos, hablan de nuestros vínculos familiares, de nuestra estructura familiar. Entonces, plantas que se secan, me encanta lo que acaba de decir Marcela, porque tal vez sí dio en el clavo con algo, siento yo, porque si las plantas se secan, podría ser una metáfora de que se muere algo en el árbol, se muere, se seca, se pierde, hay que soltar algo en el árbol, ¿ves? Entonces sí puede ser un tema tuyo emocional con un miembro de la familia y que puede no estar superado y que es una cosa que se repite y que es algo que te queda ahí y que pueden estarlo representando las plantas. Porque es bien curioso que no ocurran otras cosas, ¿no? Que no pasen otras cosas, por lo menos ahora con lo que estamos conversando. Tal vez si pudiéramos hablar más largo, ¿cierto? Tendido, con más detalles, tal vez podría comenzar a conocerte y a entender otras cosas que a ti te cuesta preguntarte porque hay que saber también qué preguntarse o qué preguntarle al otro. Entonces sí, es clave lo que dice Marcela, podría ser, fíjate. Sobre todo si es una planta también que está creciendo, que es chiquita, que la estás cultivando y se te muere. Mira qué metafórico con lo que te pasó igual, ¿eh? No quiero decir con esto que todas las personas que han perdido un hijo les va a ocurrir eso con las plantas, pero uno parte de un síntoma y ahí busca si hay un problema por el síntoma que se está presentando. Claro, no lo había tomado así en ese aspecto, como que el renacer y morir, pero renacen Claro. con uno en mis manos, pero se mueren. Mira, no lo había tomado en ese. ¿A qué edad falleció tu hija? Murió a los 3 días de nacida. Mira, ¿ves? O sea, como que no alcanza a hacer el proceso, como las plantas tuyas que no alcanzan a hacer el proceso completo. Entonces, qué clave lo que dijo Marcela. Qué buena alumna, Marcela. Gracias. Te felicito, Marcela, porque mencionaste algo muy interesante y muy profundo. Puede ser, no digo que sea, pero... Claro. Pero en el fondo de mi corazón, en realidad yo quiero sanar esto. Si yo, a ver, son 14 años ya con esto. Obviamente el dolor está, pero ya no tanto, pero me encantaría sanar esto, porque hay veces que uno no puede avanzar, y yo lo único que quiero es avanzar en mi alma, mi corazón, mi mente, todo conectado, quiero avanzar. Sí. Y mira, imagínate las plantas dándome la respuesta de mi vida, que es algo que la pena de mi hija, imagínate las mismas plantas hablándome. Exacto. Ya, Tamara, muchas gracias. Gracias. Y a dar la palabra a otras personas que están esperando también. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Tamara, a ti por participar. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Espero que puedas superar eso. Trata de trabajarlo con diferentes herramientas. Sí. Lilia, tú querías hacer una consulta, te doy la palabra. Sí, hola, gracias. Mi hija la va a hacer por mí. Gracias y perdón que no había saludado. Mira, esta conexión, oye, que se me va y me viene, pero felizmente
Creo que he captado la mayor parte. Así, Ya. Son felicitaciones los y gracias. misterios de la tecnología. Sí. Sí, Yo digo eso. Sí. ok. Muchas gracias, Hola. Marcela y Álvaro. Hola, yo soy Luna, por ¿Qué la tal, Luna? oportunidad, Cuéntanos. por darme la palabra. Voy a contextualizar un poquito, ojalá para que se entienda mi idea. Ya. Yo vivo en la casa de mis papás. La casa de mis papás fue en la casa de mis abuelos maternos. Perdón, no Con te tiempo cortó mis un papás poco. construyeron... Ah, perdón. Sí, es que se cortó un poco, se te cortó y no te Ay, pude a lo escuchar la mejor primera la parte. conexión es mía. ¿Está? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Vives en la casa de tus abuelos? ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Aló? ¿Hola? Te escuchamos. Dale. ¿Aló? A No ver, pasa me voy a nada. parar. ¿Ahora sí escucha mejor? No, sí te escuchamos, te escucha. Sí, ya, voy a contar entonces. La casa de mis papás era la casa de mis abuelos maternos, y con el tiempo mi mamá se casó con papá, se vinieron a vivir ahí. ¿Ahí sí? A ver, ¿Sí? ¿Escucha? la sala era la casa de tus abuelos. Ay, pucha, no entiendo. Está cortado. ¿Me puedes repetir? ¿Tú lo escuchaste, Marcela, o no? No, 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 se ese escucha se mal. corta. Mira, mejor que nos hagan la pregunta por el chat Sí, y después yo te la paso a ti, ¿ya? Porque Ya. se escucha entrecortado. Ujú. Es la Gracias. señal. Ya, señal. pues. Alguien también estaba esperando. Andrea Vázquez. Mientras nos hace la consulta. Andrea. Sí. Hola, Andrea, ¿cómo Marcelita, estás? hola Álvaro, mucho Hola. gusto. Igualmente, Sí, yo cuéntanos. estoy súper contenta y agradecida al tiro con la charla, me encantó. Me Yo llenó agradecido en de muchas ustedes, cosas. de ti, de todo. Muchas gracias por Gracias, acompañarnos. gracias. La diferencia entre el concepto como casa o como hogar, porque en el caso mío no es mi casa, es mi hogar. Yo llego a mi casa y yo la saludo. Nosotros a veces, bueno, antes cuando se podía salir, salíamos Bienvenida mucho a la naturaleza. bienvenida al psiquiátrico. Yo hago lo mismo. Ah, ya, somos dos, no soy sola. Somos varios en realidad. Yo pensé que a mí me faltaba un poco. No, pero yo entro a mi casa y cuando nosotros se podía salir, antes de la pandemia, nosotros salíamos mucho amantes de la naturaleza. Y cuando llegábamos a la casa y estaba helada, yo le decía, hoy me extrañaste, me echaste de menos. ¿Cómo estás? Ya llegamos. Hogar, dulce hogar, le digo yo a mis hijas. La consulta, bueno, son varias consultas en realidad. ¿Qué de cierto hay en limpiar las puertas y las ventanas con vinagre y sal? Sí, ¿Es vinagre de efectivo? manzana Sí. crudo. No, mira, no lo tengo acá porque te lo mostraría porque lo tengo en el refrigerador para no ir a buscarlo ahora. Pero hay una marca gringa que es muy buena, pero también hay algunos que son artesanales que lo hacen acá, pymes y todo, y son igual de buenos. El vinagre Sí, crudo tiene un fondo, tú lo puedes ver a trasluz, que son como unas celditas, ¿ya? Porque ese de supermercado es como un sucedáneo, es una cosa muy, muy elaborada, muy procesada. Y entonces puedes limpiar ventanas, pues, es decir, los vidrios, con el vinagre de manzana quedan muy brillantes. Puedes limpiar los marcos de las ventanas, los marcos de las puertas con un pañito, con agua, con una cucharada de vinagre, por ejemplo, una fuente chiquitita de agua con una cucharada de vinagre, y con eso puedes limpiar todo eso. Vinagre y sal, sí, hay gente que también hace las dos cosas juntas. Yo uso el puro vinagre nomás. ¿En Con el los vinagre pisos? puedes también darte baños de tina. Ah, ya. También. Sí, Ah, no, eso sí. yo lo hago con sal y ruda, me dijeron a mí. También, es que hay muchas cosas para limpiar. Sí, pero los pisos también se les puede aplicar Trapear, eso, te lo iba a decir, trapear con ya, vinagre de manzana. Trapear con vinagre de manzana. de afuera También hacia adentro, de trapear, adentro hacia afuera. sí, yo lo que acostumbro a hacer, claro, siempre de adentro hacia afuera, pero lo que acostumbro a hacer es partir por el último rincón de la casa, por el que tú Perfecto. consideras cuál es ese último rincón, a lo mejor es esa pieza que está ahí al final, y parto por la última esquina de esa pieza y de ahí hacia afuera. Y de ahí voy trapeando, voy limpiando. Es muy bueno. Cuando hay cargas muy fuertes, tú reemplazas el vinagre de manzana por amoníaco. Pero con Ah, eso hay que tener cuidado porque el amoníaco es más tóxico, entonces en un litro de agua le puedes echar, qué sé yo,
unas 3 cucharadas de amoníaco, o unas 2 cucharadas de amoníaco, y con una mascarilla, con eso puedes trapear. Ahora el amoníaco saca todo, todo. Entonces, saca larvas astrales, saca parásitos, pero también saca las energías positivas que se hayan establecido. Entonces, después de una limpia con amoníaco, habría que, por ejemplo, Hacer espolvorear una fiesta. canela, claro, usar cosas más dulces, Ya, claro, para darle como más, una energía más dulce a esto, porque queda como media pelada la casa. ya. Lo otro, los Vale, espejos. ¿Es recomendable tenerlo en la entrada de la casa, un espejo grande? Porque en el caso mío uno abre la puerta y lo primero que ve es el espejo. el Grande, que lo espejo. hizo mi marido con fierro Ya. forjado. Sí, Entonces, ahora, como lo bueno, hizo él, quería sí, destacar, po. claro. Los espejos, mira, lo ideal de los espejos cuando son grandes es taparlos, que es una lata, porque es como ponerle sábana, ¿cierto? Y se ve feo. Entonces, lo otro que puedes hacer es quebrar la imagen. Yo me he dado cuenta que eso la gente no lo comenta mucho, habla más de tapar los espejos por el hecho de que se transforman en portales, ¿cierto? Y pueden perfectamente abrirse portales ahí y entrar energías a tu casa. Entonces, lo que haces es quebrar la imagen. ¿De qué manera? Por ejemplo, este es el espejo, entonces le pones un sticker, ¿ves? Acá, ¿ves? ¿Ya? O unos colgantes, unas cuentas que cuelguen de aquí al lado, ¿ves? Y con eso quiebras la imagen y ya es difícil que se transforme en un portal. ¿Qué no hacer nunca? Un espejo en el dormitorio. Un Ya. espejo en el dormitorio grande, porque si tienes uno chiquito da lo mismo. Los espejos de cartera da lo mismo. El espejo del baño que tiene su función y bueno, a veces sí es grave, pero eso está ahí. Pero los otros espejos, sobre todo espejos antiguos, espejos con marcos muy elaborados, tienden como a transformarse, como te digo, en portales. Entonces en ese caso se pueden quebrar la imagen. Ya. Y nunca poner La uno tercera. frente al otro, nunca. Ya, Un eso. espejo frente al otro, no. No, ya. Lo Prohibido, fatal, mira, totalmente. esto es una cosa fatal. Un espejo frente a otro, una fuente con agua y una vela, tú seguro abres un portal y entra de todo adentro. Ah, no. Sí, así No que con llego. eso hay que cuidarse un poco. Ya, lo otro, ya, disculpe que abuse tanto y disculpe a todas las compañeras que estoy aquí aprovechando, pero la cocina para mí es mi hábitat, le digo yo a mi familia, pues paso la mayor Además, sí, tiempo pasa mucho. en la cocina, sí, a mí me encanta cocinar, yo soy amante de la cocina, todo. Eh, en contrario a lo que tú comentabas, la gente cuando llega a mi casa le gusta estar en mi cocina. Es por Ya. lo mismo, por el cómo yo me siento en la cocina. Más que Es en el probable comedor, que la tú hayas gente marcado. tarde o temprano llega a la cocina, de alguna forma llegan a la cocina. Sí, es probable que tú hayas marcado ese territorio con una energía que es tu sensación cuando estás en la cocina. Eh, Pasa también mucho volviendo al tema familiar, pasa mucho con las cocinas y los comedores, por ejemplo, que hay alguien que a veces reúne a la familia en torno a una comida o a comidas. ¿Eh? Hay una persona que es buena para cocinar, por ejemplo, que le gusta cocinar y que expresa el cariño cocinando. ¿Eh? Entonces, muchas familias que vienen disgregadas y desunidas de antes, a veces aparece una persona que se encarga de reunirlos todos. Entonces, por ejemplo, un panadero generalmente está haciendo eso sin darse cuenta, porque el que hace pan tiene a la gente ahí en torno a él, Junta. buscando el alimento, claro. Entonces a lo mejor es tu manera también de expresar cariño, dar cariño, y la gente puede que perciba eso, lo sienta. Perfecto. Y la última pregunta, para ya no dar más lata. En el comedor, las personas debemos tener una ubicación especial, por ejemplo, si vienen visita, los suegros mirando al oeste, el dueño de casa mirando al este, los hijos, o no Para es mí no, necesario, no fíjate, influye. para mí no. Para mí no, Ya. pero de pronto sí los comedores podrían reflejar cosas, por ejemplo, el que siempre se sienta en la cabecera. ¿Eh? O si, por ejemplo, esa persona muere o ya no vive en esa casa y se sienta otra. Entonces, eso igual uno podría unirlo, como digo, con otras cosas. Al final la lectura de la casa es un todo. Si tú ves una sola zona y tienes una idea, igual es importante compararla con otras, como le decíamos recién a una amiga ahí que preguntaba. Entonces ahí uno se puede ir haciendo una idea más acabada de lo que ocurre. Pero no, ahora puede que hayan sistemas, hayan métodos en los cuales se haga eso, ¿ah? De que a lo mejor si te ubicas de una determinada forma cambia la organización y eso puede ser positivo.
Siguiendo, por ejemplo, con esto de en la grafología, por ejemplo, que es interpretar la letra, ¿cierto?, de las personas. En la grafología tiene un sentido más psicológico. Muchas veces a la persona, el grafólogo le pide que haga un cambio de letra, porque ese cambio de letra cambia una estructura interior. Eso a mí me pareció muy interesante cuando me lo encontré por ahí, porque claro, uno está acostumbrado a que la letra te muestra, la letra te refleja, pero si tú haces un cambio, podría haber un cambio interior, eso es interesante. Entonces, en el caso de la organización de las camas, por ejemplo, quién duerme para un lado, para el otro, quién está cerca de la puerta, o en el comedor también, podría eso hablar. Pero no, yo no lo incluyo, fíjate, así como tan estructurado como de que el que se sienta aquí es esto, que se sienta no. Tal vez lo pueda hacer más adelante, ¿ya? No entré en esa investigación en realidad tan profundo. Ya le Pero dejo una podría tarea ser, ¿eh? entonces. Sí, podría Le dejo- ser, mira, observar eso, sí, puede ser. Ya. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a todos. Gracias a Gracias a ti, ti. Andreita. Marce, ¿cómo estamos? Porque yo me tengo que retirar. ¿Ya? Mira, la A ver, última, que es la niña la que última. me mandó la... Ya. Dice que ella vive en el segundo piso de la casa y es el hogar de los padres que construyeron cuando vinieron a vivir a esta, inicialmente la casa de mis abuelos maternos. Viví Ya, en el segundo piso los hermanos y con el tiempo quedé solo yo. Adoro mi hogar, lo bendigo día a día y lo considero mi templo. Sin embargo, mi hermana nunca ha querido desarmar su pieza, a punto de tener sus cosas desde hace años. Ella vive con su pareja y familia en otra casa y no hay caso de que deshaga su dormitorio. Cada vez que le tocamos el tema, chuta, a ver. ya entendí. Ella no ha Genera salido de la casa. conflicto. No, Ella no y ha no salido sabe de qué la hacer. casa. Ya, Claro. No ha ya. salido realmente. El territorio familiar es un territorio, no se asusten con lo que voy a decir, es un territorio incestuoso, pero ¿eso a qué se refiere? Lo incestuoso es todo con la familia, nada afuera. ¿Eh? Y eso es importante digamos, en la parte, en un proceso de nuestra vida, es importante esa conexión con la familia, ese enamoramiento que se da con los papás, ¿cierto? Los Edipos y todas esas cosas, porque es una preparación para lo que tú vas a hacer cuando adulto. Los padres después tienen que de alguna manera conducir a este niño que ya es adulto, en realidad desde niño lo van conduciendo de alguna forma, para que entre al mundo y pueda establecer esos vínculos incestuosos, ahora que ya los aprendió y los desarrolló, que dejen de ser incestuosos y pueda hacer vínculos con el mundo. Pero muchas veces eso no se da. ¿Por qué? Porque hay carencia, porque hay abandono, porque la persona que sale de la casa no se siente amada. Entonces a veces yo me encuentro con personas en el tarot que me consultan que tienen 50 años, 60 años, 70 años y viven con la mamá, siempre han vivido con la mamá, nunca han podido hacer vida de pareja, en el fondo no han podido salir de la casa, los tienen atrapados de alguna manera en la casa. En lugar de haber hecho el proceso para ayudarlos a entrar en el mundo, se los retuvo a través de una intención de que a lo mejor estén siempre contigo los hijos, o de pronto, como no les diste lo que tenías que darle en su momento, uno queda mirando hacia atrás. Entonces uno queda en un estado infantil demandante. Entonces mucha gente yo le he aconsejado, le he dicho, es importante que te prepares de a poco para que salgas de la casa y comiences a hacer tu vida. Y a veces vienen y me cuentan, me dicen, ya me cambié. Yo le digo, bravo, genial, ¿dónde te fuiste? En realidad estoy en la misma cuadra donde vive mi mamá, pero me cambié de casa. Te das cuenta que ahí, por ejemplo, hay un salir de la casa filial, pero me hago trampa porque en realidad no salgo. Estoy en el mismo terreno, estoy en la misma cuadra. Me compré un departamento arriba del departamento de mi mamá. ¿Eh? Entonces, importante acá porque por lo que me dices parece que hay una familia también que ha conservado la casa, ¿ves? Que están viviendo en el mismo lugar, parece así. Entonces, debe ser una familia que no se está soltando mucho, que está como muy aferrada. Es importante que reflexionen sobre eso. Y probablemente esa hija o esa hermana se fue, pero no quiere que le desarmes la pieza, ¿viste? Entonces, permanece ahí. Ella es como que marcó territorio ahí adentro. Entonces, probablemente está experimentando una dificultad ella. A lo mejor a ella la acomoda y no es tema. De pronto el problema lo estamos describiendo nosotros como un problema,
pero tal vez también es un problema para los habitantes que hay ahora en la casa, porque no pueden desarmar y usar una pieza. ¿Sí? Entonces ahí yo creo que es una reflexión para la familia. ¿Eh? Somos muy aclanados, nos cuesta soltarnos, nos cuesta la libertad, no sabemos de límite y estamos como unos encima de otros, ¿o qué? Entonces es un poco para eso. Perfecto. Bueno, aquí ya nos están diciendo gracias. Y la última pregunta cortita, Sí. con respuesta rápida nomás. Que no se me vaya a cortar esto porque me acaba de avisar que me quedan como 5 minutos de batería. Ya. Hablan del televisor en la habitación. No sé si energéticamente influye en algo. Sí, yo tengo tele en la pieza y lo corto, igual. En la Ya. noche lo desenchufo. Por lo Ya. menos hacer eso. Perfecto. No, yo no sacaría el televisor de mi dormitorio, por lo menos, porque yo soy cinéfilo y a veces también enchufo el computador, a veces también en el televisor, y como dibujo, entonces lo voy viendo ahí en una tele grande. Pero sí sugiero cortarlo, si de repente no abusar, no verlo hasta tan tarde, si están cansados sobre todo, pero también desenchufar. Ya. Una Y Alvarito, lo que dejemos la sale de la tele invitación. no siempre es bueno, lo que sale de la tele también. Y dejemos la invitación hecha entonces para lo que se viene. Sí, claro, bueno, con Marcela estamos organizando ahí algo que todo el mundo me ha pedido hace rato. Yo hace rato que no hago cursos de tarot, pero hablo mucho de tarot, publico libros, hago lectura, entonces la gente me pide cursos, y tengo unos cursos muy didácticos, en donde hay que aprender muy pocas cosas de memoria. Incluso si no quieres aprenderte cosas de memoria, te puedes quedar con una parte del método que es solo visual, y que no hay que aprender nada de memoria prácticamente. Y vamos entonces a partir con la baraja de Marsella, ¿cierto? Que es la que tengo acá. Un ejemplo es un patrón Marsella. No es un juego de cartas, es un patrón. Entonces hay muchas barajas de Marsella, pero todas las pueden identificar porque son dibujos medievales, así se identifican. Y vamos entonces a usar esta baraja, la vamos a revisar completa. Es un curso teórico y práctico que dura 4 sesiones, de 2 horas cada sesión. Vamos a partir, ¿cuándo va a ser? El 26 de septiembre, ¿cierto? Hasta el momento esa es la fecha que tenemos, y la idea es hacerlo todos los sábados, ¿sí? Para que haya más tiempo, y al mediodía. Así que ahí, los que me sigan a mí, revisen mi Instagram, porque en estos días se va a lanzar un afiche. Se pueden después contactar con Marcela, que yo creo, Marcela, que tú también vas a promoverlo en tus redes, sí, ¿cierto? totalmente. Y ahí entonces Marcela les va a enviar el temario, ¿sí? Que yo le voy a enviar a ella para que sepan a qué van y en qué consiste. Eso. Ya, pues. Eso es lo que se viene. ¿Ves? Después va a venir uno de Rider White también, que es otra baraja muy popular. Estoy trabajando con las 2 barajas más populares, más conocidas, ¿sí? Que hay. Lo que me gusta de tu tarot, Alvarito, es que es como terapéutico, ¿sabes? O sea, te abre la mente y te muestra caminos y te ayuda a, como decías tú, las respuestas que andas buscando las encuentras. Entonces, Y se van a maravillar porque con el método óptico se van a dar cuenta que el tarot está en movimiento. Van a aprender a ver escenas frente a ustedes. O sea, por eso digo, en el método óptico no es cosas de memoria, no son significados fijos, son pautas que yo entrego de repente, pero las imágenes se van a dar cuenta cómo hablan. Nunca van a ver, nunca yo creo que han visto las imágenes antes de este curso, cómo las van a ver ahora. Es muy loco lo que va a pasar ahí. ya, genial. Ya, Alvarito, bueno, ahí en una lluvia de agradecimientos, tus seguidores ahí te mandan. Los quiero, los llevo a todos mi Algunos corazón. ya me dijeron que se van a inscribir, así es que estamos súper con eso. Súper, qué bueno, nos vemos ahí, les va a gustar mucho, o sea, nos vamos a entretener. Sí. Así que muchas gracias, Alvarito, te pasaste por tu tiempo, te pasaste por esos conocimientos que a uno le llaman mucho la atención y que además aprendemos a conocernos nosotros mismos, y de eso se trata. Bueno, Marcela, muchas gracias a ti. Yo siempre he tenido, fíjate, la suerte de tener, generalmente me he equivocado por ahí, pero tengo buen ojo y sintonizo bien. Contigo tenemos una sintonía muy buena, hablamos el mismo lenguaje y eso que es tan cómodo, eso es tan rico. Así que te agradezco mucho esto, que hayas hecho también de mentora hoy, y muchas gracias a toda la gente que se unió y participó. Muchas gracias de verdad. Abran su micrófono y gracias. Eso, una fotito. Gracias. Gracias, Álvaro, gracias. Álvaro, Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias.